mommy, sun in dark. Vamos. Until the morning, there's nothing can harm you. With daddy and mommy, standing by, don't you cry. Llegamos al capítulo, al episodio 23. 23. 23. Santi Gregory en la casita. En la episodio casita. 23. Bienvenidos, ¿cómo están? Pues bien, bien. Yo, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Me acordé que vamos a leer también en este episodio comentarios, entonces voy a tenerlos Ay, verdad. aquí a la mano. Bueno, mientras les voy contando que acabamos de hacer un tema insigne tanto de la música académica como del jazz, como de la música soul, de la música pop en general. Summertime, que nace como una canción de cuna de una ópera. De una ópera, sí. Porgy and And Bess Bess. es la ópera, la gran ópera de George Gershwin, el compositor norteamericano. Pero los jazzistas también han hecho 1000 versiones, destacando por supuesto la de Ella Fitzgerald y muchos cantantes más allegados al pop también han hecho un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena hacer un tema tan importante para la historia de la música en general. O sea, qué grande es esto. Y hay que decirlo, este tema lo grabamos en nuestro primer disco. Sí. O sea, nuestro primer disco tenemos 12 canciones, 11 son nuestras, originales, y este es un cover. Lo agregamos porque George Gershwin murió hace más de 70 y pico de años. Sí. Entonces, los derechos de esta pieza Pasan a ser públicos. son públicos, de dominio público. Por eso, pues hicimos. Bueno, y nuestra nos versión. nos encanta este tema. Creo que fue los primeros a los que tal vez uno de los solos para mí en ese momento más complejos que yo En la armónica. que tuve, que me dio miedito. Me gusta mucho cómo pasó de ser un área de ópera a ser prácticamente el jazz, o sea, como un tema insigne de este estilo. Y nada, no recuerdo muy bien cómo fue que decidimos montarlo. Sí, yo creo que obedecía a dos cosas, obedeció a O dos buscamos cosas eso, importantes. sí. Creo que tú estabas como muy, bueno, a Santa cada vez que quiere poner música en una visita acá y sí. la visita es sui generis, o sea, no son como los chicos del coro que vienen para acá, entonces ponemos una música académica que vaya para ahí. Vienen los chicos de la cátedra de canto lírico, bueno, podemos poner tal. Viene no sé quién, bueno, ponemos Carlos Vives, viene ta. Pero cuando es varios pintas, su primera opción es Ella Fitzgerald, Sí. una playlist así con mezcladito de Ella Fitzgerald. Y siempre la salva arriba. Entonces, como por esos días estaba la cantando escucho mucho eso. También nos pidieron un audio para un programa de radio donde se habla de jazz y de soul. Se llamaba en Blue. Del jazz en blue. No te acuerdas. No recuerdo. Bueno, unos amigos nos pidieron, queremos la voz de Sandra. Blue diciendo, jazz, no era como blue jazz. Bueno, No, me queda no me acuerdo. pendiente ese dato. Entonces, No sé qué pasó con eso. Ya estamos ahí como con esta idea, bueno, vamos a hacer eso.
me metí a internet, averigüé que ya los derechos estaban libres. Y bueno, hicimos una versión, eh, digamos, coqueteando con el rock and roll, coqueteando con el blues más bien, a nuestra manera. Ahí tiene guitarra eléctrica, tiene batería, tiene bajo, tiene órgano, Hammond, Sí. que se usa mucho en la música rock, y la armónica de María Santa. Entonces, yo creo que la versión Quedó chévere. buenísima. Nos sentimos orgullosos. Búsquenla. Está en todas las plataformas de streaming. El disco se llama Por una mirada, Por una mirada. Santi Gregory. Eso es. Eso es. Quería decir otra cosa. Que hace rato estábamos ensayando un tema nuevo que viene por ahí. En algunos de los episodios lo haremos, que es de Radiohead, Creep, un clásico. Y estaba pensando que me gustaría hacer un show de clásicos estadounidenses o de música pop en inglés, algo así, solamente rock pop en inglés. Me gustaría tener un set de eso. ¿Te parece? Sí, todas tus ideas, bienvenidas sean. Sería chévere. Nosotros estamos viajando en el tiempo, en parte porque llegamos en ese momento de Teresa Carreño, tuvimos una experiencia muy linda ya. Gregory cantó en una ópera que se estrenaba por primera vez mundialmente, estreno mundial, Alice, del compositor Ángel Hernández Lovera, venezolano, y grabamos el episodio número 30 allá. ¿Por qué grabamos el 30 y no grabamos el 24? ¿O por qué no grabamos el 23 si estamos allá? No lo grabamos porque les prometimos que cada 10 episodios íbamos a salir de la casita. Santa y Gregory fuera de la casita. Eso, cada 10. Ya hicimos el 20, que lo hicimos en San Pedro. De verdad ha quedado maravilloso ese quedó episodio. Hermoso. Quedó muy cuchi, quedó lindo, con menos recursos como los que tenemos acá. Tal vez el audio no es de menor calidad. De hecho, no usamos guitarra. No pude hablar de mis cuerdas Cifuentes porque no estaban ahí. No pude hablar de mis guitarras de Marco Antonio Peña. Yo uso las cuerdas Cifuentes, esta marca ecuatoriana. Y hicimos 2 temas a capela, solo con el instrumento, con la armónica y las claves. En San Pedro del Río, que fue donde nos casamos. No digamos más. Sí, lo pueden ir a ver. Ese fue el 20. En el 21 hablamos un poquito de eso porque quedamos tan emocionados. Y las personas que lo han visto, tanto las que fueron con nosotros, porque muchos amigos nos acompañaron, como los que sabían que había pasado eso, que no fueron, como otras personas que ni pendientes, o sea, se enteraron y que eso tan hermoso, de verdad, como un cuento de hadas, como una película soñada. Sí. Así fue hermoso. Entonces, estando en ese capítulo, Santa dice, bueno, cada 10 capítulos vamos a hacer un Santi Gregory fuera de la casita. Ya grabamos el 30 en el Teresa Carreño, el gran Teresa Carreño, el gran teatro, la gran institución cultural de Venezuela, porque tiene varios teatros, tiene uno gigantesco, uno grande, y tiene muchas salas también para ensayo y para otras cosas. Sí, allá en ese episodio pues les conversamos algunos de los datos curiosos de lo que es Teresa Carreño, de cuándo se construyó, de la búsqueda que había en esas salas, que era mucho más capacidad porque estaba creciendo como el público, que fue idea de un tachirense también, de Ríos Reina, Pedro Antonio Ríos Reina. Entonces eso es emocionante, incluso la sala más grande del Teresa Carreño pues tiene su nombre. Mi amor, pero estás dando todo. Perdón. Bueno, ya lo verán. No sé si también conversamos un poco de la ópera, yo creo que no lo saltamos y lo dejamos para ese episodio. Fue súper maravilloso. Ok, hicimos un pequeñito corte porque, bueno, necesitamos que hubiese agua por acá. Creo que me traje una gripe de Caracas. Entonces les estaba hablando que, bueno, que tenemos formación académica, tanto en la guitarra clásica como en nuestra vocalidad. Decía que tal vez alguien había sospechado o habría dado cuenta que cantamos un poco con esa impronta del canto lírico. Un poco más, un poco menos, depende de lo que estemos cantando. Y es como que queremos que eso sea un poco el sello de Santa y Gregory. Que esté ahí ese toque que viene de la música académica.
Si se dan cuenta, bueno, y si no se dan cuenta, pues también, no hay rollo que no se den cuenta. La idea no es eso, no ser producto de un análisis y todo lo demás, sino simplemente si les gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos, claro que sí. Por aquí leo un comentario Sí. del episodio número 5. Dijeron, tan lindo Lennon. Y a propósito de su participación en este hermoso video, ¿qué tal un homenaje a mis adorados Beatles en próximos videos? Okay. Creo que nosotros a ella le contestamos más adelante, hicimos Yesterday. Ok. Creo que fue así. Pero pero hay otro. Nunca están de más, ¿no? Tenemos pendiente Something. Ajá, de The Beatles también. Okay. Y nosotros tenemos también... The Lord White Road, chan chan, na na. Here Uy, me comes encanta. the sun. También esa, sí. Here comes the sun. No, y hay tantas que, bueno, que ¿Saben me qué? encanta Les que comento sí. aquí una cosa en confianza. Hay canciones, por ejemplo, ese tema a mí me encanta, Here Comes the Sun. Pero yo siento que no está redondito en nuestro montaje. O sea, como hay cosas o temas que montamos y sentimos que le falta algo. Con el tiempo van madurando. A veces los engavetamos y al tiempo los volvemos a sacar y le agregamos otras cosas y queda perfecto. Me acuerdo que en estos días un tema le agregamos algo de la armónica y quedó redondito. Y era algo que a mí me hacía ruido, como que le faltaba algo, como que necesitaba algo. Sí. Y era eso. Sí, los procesos creativos y como lo hemos hablado en nuestro programa de radio, porque tenemos programa de radio 103.1 FM, quienes vivan por acá cerca en San Cristóbal, lo pueden escuchar en el momento. O sea, o en la web también lo pueden escuchar. Bueno, quienes viven por acá cerca lo pueden escuchar en el dial de la radio de 10 a 12 los sábados, pero quien esté lejos lo puede escuchar en vivo por la web, que es fácil de buscar. Ponen FM 103 www.103. Y también estamos haciendo un live. Cambiamos a TikTok a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Vamos si a estar en TikTok. Tenemos más impacto porque ustedes saben, lo que se busca es tener como un feedback más o menos fluido y abultadito. Y también cambiamos el día del episodio, no sé si se dieron cuenta, lo cambiamos de viernes a domingo. Ahora estos episodios salen los domingos. Epa, yo no me acordaba de eso, ya estaba pensando y tengo que ponerme a editar porque tengo que hacer esta otra cosa. Porque hoy es jueves. Mis cálculos porque hoy es jueves, sí, es verdad. Pero iba a decir lo de la creación de los covers, que a veces el cover sale en un momento de espontaneidad. Ay, vamos a cantar esto, entonces fluye como una versión propia de las circunstancias, sin pensarla mucho, ¿no? Como cuando como lo sentimos en ese momento. Y puede salir rápido, puede salir más lento, puede salir más emocional, puede salir en una tonalidad que no nos sirve o sí, pero cuando la pensamos, como dice Sandra, algo le falta para que entre y se instale en nuestro repertorio. La pieza tiene que tener algo que nos conecte, un no sé qué. A veces sabemos que es, cambiamos la tonalidad, le incorporamos la armónica, hacemos una voz nueva, no sé qué, y nos sentimos más cómodos y se incorpora a nuestro repertorio y lo hacemos seguido. Y ahí se instala. Pero a veces cuando falta eso, como que le huimos a hacerla y no sabemos por qué. Entonces, yo lo hago mucho, sí. Cuando pensamos en hacer un tema para Santi Guerrero en la casita, que esto queda grabado, pues nosotros procuramos hacerlo lo mejor posible. No tenemos problema con los detallitos, errorcitos que aparecen porque tal vez lo han notado. Pero son parte de que queremos que sientan que esto es así, es real, es en vivo, es un producto de carne y hueso, bastante espontáneo. No como una grabación profesional, que en la grabación profesional no hay error. Claro. No hay detallito. Todo lo que suena es lo que queremos que suene. Y cuando entonces pensamos en el tema para estos momentos, ahí es donde comienza a fluir la gran versión, la versión que se instala en nuestro repertorio. Sí, es lo que es así. Entonces, Here Comes the Sun está pendiente por darle ese toque que aún no hemos conseguido, pero ahí está. ¿Qué les quería decir? Les quería decir una cosita más.
creo que no la recuerdo. Bueno, decirles que por favor se suscriban, le den me gusta, comenten, sus comentarios son importantes. Estamos en todas partes como Santa y Gregory, en Instagram, en TikTok, en la radio 103.1 Éxitos FM. Todos los sábados de 10 a 12 estamos por allá, siempre compartiendo cosas en nuestro Instagram. Algo que apareció la semana pasada es que dentro de nuestra página web, Santa y Gregory, hay un apéndice que es un banco de partituras. Yo tengo bastante tiempo desde la dirección coral, como profesor de canto, de guitarra y esto, aquello, creando partituras, arreglos, composiciones y eso. Entonces me convencí también de crear este espacio donde eso está disponible por precios casi que simbólicos nada más. Porque bueno, usted sabe, es un trabajo, o sea, lo que sea es un trabajo que está ahí. Si a alguien le interesa alguna de las partituras que estamos haciendo, eventualmente todas irán a ese banco de partituras. En este momento, como acaba de nacer, solo he montado unas decenas. Música para coros, música para guitarra clásica, música para piano solo, música para guitarra y voz, piano y voz, y por ahí va creciendo el repertorio. En algún momento habrá el álbum de las canciones de Santa y Gregory para que las puedan descargar. Hoy es que queremos que a la gente le guste nuestra música. Eso está en nuestra página web, Santa y Gregory. ¿Y cómo se llama el apéndice? Santa y Gregory, partituras. Santa y Gregory. Listo. Bueno, yo creo igualito voy a comenzar a poner en la descripción ese enlace también, partituras ahí, y pueden ir y bueno, acceder a este material. ¿Cantamos? Cantamos para despedirnos. Nos despedimos con Dígame Usted o Sea Bienvenida. Es una canción que compuse para darle la bienvenida a María Santa, mi vida, cuando ella me dijo que sí, y yo dije, no, esto va buenísimo, escribí esta canción para hacerle eso. Y está, por supuesto, en nuestro primer disco, en todas las plataformas en streaming. Dígame Usted, de Santa y Gregory. Usted